Saludos cordiales para todos, muy buenos días. Hoy es 29 de octubre de 2022. Este, Hoy teníamos pautado la última evaluación de parte de ustedes como participantes de la Cátedra de Organización Social y Responsabilidad. Les comenté por plataforma con la suficiente antelación la forma de evaluarles y la intención que tenía respecto a lo que era la cátedra y el cierre de la misma. ¿En qué sentido? En que quería que conocieran las acciones que pueden ejercer los ciudadanos al momento de no obtener respuesta o al no satisfacer las necesidades de las personas frente al Estado o ante una organización, institución u organismo de la administración pública. Em, Lamentablemente no obtuve respuesta de ustedes ni por parte de plataforma ni por número de teléfono. Me preocupa la ausencia porque estaríamos pendientes con esa última actividad. Mi intención pues es que ustedes tengan todas sus notas a los efectos de poder yo evaluarles y pues que les quede algún aprendizaje de la materia, tomando en consideración también que la materia se llama organización social y responsabilidad. Recordemos que debemos ser responsables porque eso habla mucho de todos y cada uno de nosotros. Entonces, quedo de ustedes también tomando en cuenta que debo entregar notas para el próximo viernes. Entiendo que no puedan asistir a los encuentros o no puedan conectarse a las clases por su tipo de labor, pero sí les agradezco que por favor estén más pendientes y más atentos a las actividades que tienen, porque cuando nos comprometemos con algo, pues debemos responder con lo mismo. Em, Quería hablarles también de unos artículos de la Constitución, viendo pues sencillamente que no podemos ver las exposiciones porque pues ustedes no se presentaron. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una constitución novedosa y una constitución modelo en muchos sentidos, tomando en cuenta también que ella establece un capítulo aparte con los derechos. Pero su artículo 2 establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Es menester mencionar que el hecho de que exista un Estado democrático implica que los ciudadanos tengamos el derecho de elegir a las personas que se encuentran gobernando y por su parte la participación ciudadana. La participación ciudadana es muy importante porque de esta manera realmente los estados y los gobiernos escuchan cuáles son las verdaderas necesidades de las personas y aunado a ello, los ciudadanos o los líderes ciudadanos participan de manera activa también procurando resolver sus necesidades o lograr sus objetivos e intereses. Em, Sobre todo cuando se trata de los grupos más vulnerables, ¿no? Y aquí quiero hacer un apartado porque muchas veces se generaliza y se establece que los estados son los que tienen que resolver todo. Está bien, el estado se constituyó para satisfacer necesidades y para generar la mayor felicidad posible, tal como dijo en algún momento una constitución en la historia de Venezuela. El detalle es que no todo lo debe resolver el estado. Por ello es vital la participación de todos y cada uno. Desde nuestros espacios podemos hacernos sentir, podemos poner en evidencia las necesidades que existen en nuestras comunidades, ejercer acciones pertinentes y activarnos, pero no dejarle toda la responsabilidad al Estado porque sinceramente es imposible. Por ello es importante hablar del gobierno abierto. Mediante el gobierno abierto, todos tenemos la oportunidad de participar y de evolucionar en la sociedad. El detalle es que eso debe hacerse con una corresponsabilidad y aunado a ello, eh, que el Estado
efectivamente abra sus puertas en el sentido de tener acceso a la información pública. Evidentemente hay información que no puede ser revelada a la sociedad o a la comunidad por, por determinados factores que son importantes para el Estado y que tienen que ver con la seguridad nacional. Pero hay información que es vital conocer para que la sociedad pueda aportar también su granito de arena y lamentablemente pues no se logra porque no se tiene esa información pública. Otra parte importante son las cifras oficiales para ver cuáles son los estándares y los cumplimientos y las estadísticas respecto a cada uno de los organismos. Sin las cifras oficiales es muy difícil poder llevar un histórico de muchos momentos o muchas situaciones que se dan a lo largo de lo que es el Estado. Por otra parte, de derecho y de justicia, bueno, la justicia, tal como lo establece la Constitución, es gratuita y la Administración de Justicia está designada a unas personas que se encuentran en determinados cargos, los cuales tienen bajo su responsabilidad y bajo su competencia, procurar resolver de la mejor manera posible. El detalle está también es que no puedo dejar pasar por alto el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es algo que corroe cada espacio y se puede dejar en evidencia incluso desde que los niños están iniciando su escolaridad. Por ejemplo, si una docente llega y recibe una manzana de parte del alumno, efectivamente esa profesora se va a congraciar con ese alumno para que le siga trayendo manzanas o va a sentir una atención especial por esa persona por el hecho de que le haya dado algo. Entonces, con esto no quiero decir que las personas no puedan ser solidarias o quieran agradecer de alguna manera para recibir algo, pero procuremos desde nuestros espacios como funcionarios públicos ser lo más transparentes posibles, lo más objetivos posibles e imparciales, porque esa es garantía del desarrollo de nuestras actividades y de lo que podemos llegar a hacer en el rol o en el cumplimiento de nuestras funciones. Tal y como lo mencioné en la clase anterior, recordemos que muchos de nosotros, como funcionarios públicos, tenemos responsabilidad civil, penal y administrativa y no podemos pasar por alto estas situaciones que en cualquier momento, obrando de una mala manera u omitiendo una acción o una actuación que nos corresponde como funcionarios, pues nos va a afectar en un futuro no muy lejano. Por otro lado, lo que es el ordenamiento jurídico, bueno, el ordenamiento jurídico se va desarrollando en la medida en que también van avanzando las acciones en la sociedad. Y esto también depende mucho de la actividad de la sociedad y de las acciones que se tomen de una manera organizada o de una manera independiente, siempre y cuando pues se difundan las necesidades que existan. ¿Por qué lo digo? Porque muchas leyes son desarrolladas a partir de las exigencias de la sociedad. Como se hace imperioso y necesario desarrollarlas, pues efectivamente la Asamblea Nacional toma el asunto y va desarrollando los proyectos de ley. Mm, a pesar de todo, pues existen muchas leyes en donde lamentablemente existen muchas lagunas y son cubiertas muchas veces por otras leyes que pueden llegar a suplantarlas, pero lo ideal es que esos vacíos legales sean cubiertos para que no haya una inseguridad jurídica, una incertidumbre y que efectivamente las leyes se cumplan, porque nada hacemos también teniendo una serie de leyes y que esas leyes sean letra muerta. Respecto a lo que es la responsabilidad social, pues lo tomamos y lo analizamos en la clase anterior y la preeminencia de los derechos humanos. El detalle de los derechos humanos, bueno, los derechos humanos tienen que ver estrechamente con lo que es la dignidad humana y el hecho de que se le lesionen los derechos humanos a una persona hace que a toda la sociedad se le lesionen. Cuando es afectado un derecho, son afectados todos los demás derechos humanos. Entonces, es de suma importancia que tomemos en cuenta que debemos respetar y hacer valer los derechos humanos al momento de cualquier actividad dentro de la sociedad. Em, por ende, también es importante mencionar
las acciones sociales o los movimientos sociales. Gracias a muchos movimientos sociales es que se ha logrado innovar e incluir nuevas leyes dentro de los ordenamientos jurídicos. Y recuerden que el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la preeminencia de los derechos humanos en aquellos tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por Venezuela. Y ellos tienen el mismo rango que la Constitución. No es que estén por encima de ella, sino que están al mismo nivel. Entonces, al estar al mismo nivel de la Constitución, siempre se le va a tomar preponderancia o mayor prevalencia a eso contenido en esos instrumentos jurídicos internacionales a los efectos de resolver alguna circunstancia, porque pues beneficia más a los ciudadanos. Por otra parte, también les quiero mencionar muy importante el artículo 141. ¿Por qué es importante el artículo 141? Porque el artículo 141 me establece lo que es la administración pública. Y este artículo reza de la siguiente manera: la administración pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas con el sometimiento pleno a la ley y al derecho. Esto va estrechamente relacionado con lo que estaba comentando hace un momento. La administración pública está al servicio de los ciudadanos y no al contrario. Existe una errónea percepción tanto de la administración como de la ciudadanía en general que los ciudadanos deben estar al servicio de la administración y no es así. La realidad es que la administración pública está al servicio de todos y cada uno de nosotros. Y esto ha estado consagrado en las diversas constituciones que ha tenido la República Bolivariana de Venezuela a lo largo de su historia. Este servicio de los ciudadanos tiene que ver por el hecho de sus derechos humanos. La centralidad del ciudadano tiene que ver con esos derechos humanos y la administración pública debe servir a las necesidades y requerimientos que establecen los ciudadanos, siempre y cuando, como lo dice también el artículo, esté sometida a la ley y al derecho. Es por ello que son fundamentales el principio de honestidad, la participación que mencionaba hace un momento, es fundamental, pero también teniendo en cuenta lo que mencioné del Estado. El Estado también tiene que cooperar en esa participación ciudadana. Celeridad. Realmente hay muchos procedimientos en el Estado venezolano que considero que deberían obtener la mayor celeridad posible y la simplificación de los trámites administrativos y lamentablemente por formalismos inútiles se han extendido a lo largo del tiempo no logrando satisfacer las necesidades de las personas o que cuando salga esa respuesta o se ha emitido esa respuesta lamentablemente ya no haya nada que hacer. Eficacia y eficiencia y la transparencia. En esto tiene que ver lo que les comentaba respecto a la manifestación de diversas actividades de la manera más transparente posible, o sea, que todo sea cabalmente cumplido de conformidad con lo que dictan las leyes, los procedimientos y los protocolos internos también de cada organismo, porque también recordemos que hay muchos ministerios y organismos que poseen leyes especiales por medio de las cuales se deben regir. La rendición de cuentas para poder ver los récords o las funciones que tienen cada uno de ellos y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. La responsabilidad con sometimiento a la ley y al derecho. Esto es importantísimo porque si no existiese ese tipo de responsabilidad, pues muchas personas que estuvieran en los cargos públicos, pues también pudieran llegar a hacer actuaciones que van muy fuera de sus límites y de sus responsabilidades, ¿no? Y aún así, teniendo un cuerpo jurídico amplio, aún dejando en evidencia que existen organismos dedicados específicamente a velar porque todo se dé de la mejor manera posible. Aún hay muchas personas que cometen delitos civiles, este, delitos penales, perdón, y por ende, pues son efectivamente enjuiciados.
Respecto al artículo 26, se establece que toda persona tiene el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, e incluso los derechos colectivos o difusos y la tutela efectiva de los mismos a obtener prontitud de la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o sin reposiciones inútiles. Tal como lo estaba mencionando hace un momento, es importante que quede claro que la justicia en Venezuela es gratuita. El detalle está es que los ciudadanos que van a acudir a ejercer esas medidas también deben tomar en consideración que existen otros gastos y costos que tienen que ver con la solución del caso o del conflicto de intereses que exista, y allí pues sí deben existir unos montos determinados para poder acelerar o para que se puedan desarrollar de la mejor manera posible cada procedimiento, porque muchas veces, pues, dentro de los organismos necesitan las copias fotostáticas de otros expedientes. Por ejemplo, si acudimos al tribunal laboral por una determinada decisión que ha emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, al ejercer una demanda de nulidad ante el tribunal laboral va a exigir el expediente completo de las actuaciones administrativas dentro del INSACEL y esas copias son certificadas. A pesar de que se establezca de que el organismo debe enviar copia de ese expediente, lamentablemente en la realidad eso no es así. Entonces, por eso hay que tener esos elementos presentes para que los detalles de los procedimientos se puedan ir desarrollando sin inconvenientes. El detalle está que muchos ciudadanos no tienen ese poder adquisitivo para cubrir esas situaciones, y es por ello que no se logran llevar estas situaciones o estos hechos vulnerados o derechos vulnerados a los organismos pertinentes o correspondientes en la vía judicial. En la vía administrativa podría decirse que, bueno, es mucho más sencillo, pero lamentablemente, como lo mencioné hace un momento, existen formalismos inútiles que retardan en el tiempo esos procedimientos, y es en donde comienzan a haber pues los mayores inconvenientes que se van sumando. Entonces, con esto, pues quiero llamar la atención de ustedes porque de conformidad a diversas leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, me establece una serie de recursos que puedo ejercer como ciudadano al momento en que, por ejemplo, no sea satisfecho el disfrute de un determinado servicio público. Ante eso, yo puedo acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo y ejercer una actuación pertinente a los efectos de poder disfrutar de determinado servicio. Por otra parte, cuando, por ejemplo, acudimos al Tribunal Laboral y en el Tribunal Laboral no han emanado una respuesta determinada respecto a un procedimiento en específico, y a pesar de que se realicen diversas diligencias y se haya conversado con el juez competente, ese juez en ningún momento, y teniendo el tiempo correspondiente para dictar la decisión, no se manifiesta, nosotros podemos acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo y presentar lo que es un recurso de abstención o carencia. Ese recurso de abstención o carencia se presenta a los efectos de instar a la persona competente a que dé o brinde una respuesta determinada del caso. En ningún momento con esto estamos diciendo que le va a dar la razón, pero por lo menos va a obtener una respuesta respecto al pedimento o solicitud o requerimiento que haya planteado. Por otra parte, también podemos mencionar entre los recursos lo que es el recurso de reconsideración, que es un recurso que se ejerce ante la misma persona que ha dictado una decisión determinada, y justamente como su nombre lo dice, es para que reconsidere la decisión debido a determinados motivos. Entonces allí el ciudadano lo que puede es ampliar un poco la situación y la relación de los hechos, y de acuerdo a ello, pues esa persona tomará una decisión determinada. Para algunos casos, pues es
pertinente, para otros no es tan pertinente, y por ello es que también existe lo que llamamos el recurso jerárquico. Este recurso jerárquico ya no lo resolvería una persona que ha dictado una decisión, sino el superior inmediato a este. Este recurso jerárquico es revisado por un superior, como lo acabo de mencionar, y es quien determinará si efectivamente la decisión es conforme a derecho o no lo es. Además de ello, también existen recursos como el recurso de apelación, que se ejerce ya en la vía judicial, ya no es en la vía administrativa como los acabo de mencionar hace un momento, y ese recurso de apelación se presenta ante otra autoridad dando a, o pidiendo que por determinadas razones que se establecen en esa decisión se apela a la misma para ver si efectivamente es modificada o confirma la decisión de ese tribunal. Aunado a ello, existen también las demandas de nulidad, que es cuando se solicita la nulidad total o parcial de determinada decisión. Entre otros recursos que son interesantes y que considero muy importante y muy pertinente que sean verificados de conformidad con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que fue publicada en el año 2010, pero que tuvo unas reformas por unos errores este, que se presentaron en el desarrollo de la misma y por ende fue publicada nuevamente en el año 2011 con algunas reformas y ya habiendo corregido los detalles que habían aparecido en el año 2010. Les sugiero que verifiquen por favor esa ley, que cualquier duda, cualquier consulta, pues que tengan la vía me la planteen por plataforma. Recuerden que estamos pendientes con esta última evaluación. Esperaba que estuvieran presentes hoy en la clase. De todas maneras, pues cualquier detalle vía WhatsApp o vía plataforma pueden hacerme llegar la información para cubrir detalles respecto a la última nota y cualquier detalle, pues estoy a su orden. Que tengan un excelente día.